Dentro del curso Software Libre bajo Windows, en el tema 2, ofimática con software libre, continuamos con las presentaciones de la impresión. En este caso vamos a animar nuestra presentación. Estamos hablando de la práctica número 12, donde vamos a ir animando una presentación que tengamos. No solamente la vamos a animar, sino también vamos a realizar un tipo de transición diferente a la que realizamos en nuestra primera presentación. Le vamos a poner un sonido de fondo a nuestra diapositiva o a la transición de las diapositivas y un vídeo también en nuestra diapositiva. Igualmente trataremos con textos. Esta es la idea general de esta práctica. Vamos a iniciar que tenemos una diapositiva que hemos abierto, que la tengo ahí, y esta diapositiva la quiero primero que todo animar. ¿Cómo vamos a animar nuestra diapositiva? Cada diapositiva se contiene de objetos que yo le he ido agregando. ¿Cómo puedo agregar objetos distintos? Vamos a suponer que yo agrego aquí una nueva diapositiva. A esta diapositiva le pongo diapositiva 2. Diapositiva. Dependiendo del tipo de formato que le hubiera dado aquí en el diseño, en este caso vamos a darle uno que tenga doble recuadro. Entonces aquí podemos poner apartado 1, subapartado 1.1. Y aquí en el otro lado ponemos lo mismo, apartado 2, tema 3, tema 2, 1. Entonces, tenemos una diapositiva que en este momento tiene un título, una viñeta de un lado, una viñeta de otro, o sea, es decir, dos textos. Podríamos achicar este texto y podríamos nosotros de nuestra propia cosecha poner un tercer texto. Simplemente hacemos clic aquí y ponemos un tercer texto ahí y le ponemos el tipo de, ¿no? Escribimos primero texto y ahora le cambiamos el valor porque se nos ha ido. 54 al texto 54 o 44 y Berlana, ¿vale? Entonces este texto que tenemos ahí lo podemos centrar y ponerle definitivamente, por ejemplo, un relleno. El relleno puede ser de un color, entonces simplemente escogemos el color, por ejemplo, color rojo, y nos aparecería el texto con el color rojo. Pero en lugar de un relleno podríamos utilizar, en el relleno podríamos utilizar una sombra, nos aparecería con sombra. Podríamos utilizar una transparencia de 50%, sobre todo si lo vamos a poner encima de otra imagen. Podríamos utilizar dos colores, por ejemplo, para hacer lo que es un gradiente. Vamos a utilizar, por ejemplo, este gradiente o crearnos nosotros uno o modificar uno que ya tengamos. Le damos a gradiente, le voy a aceptar y tendríamos un gradiente ahí. Y así tendríamos en este momento 4 objetos. Entonces, ¿cómo animamos nuestros objetos? Primero, vamos a animarlo. Le decimos, el primer objeto que queremos que inmediatamente aparezca en la diapositiva número 2 salga, sea ese. Le damos a agregar y le decimos, mira, vamos a ver, queremos que hagas un efecto al entrar, pues de explotarle onda. Vamos a ir mirando aquí cada uno de ellos. Observa el efecto onda. Le vamos a decir que lo haga lento y le damos a aceptar. Entonces nuestro primer objeto aparecerá cuando yo haga clic en la segunda diapositiva. Aparecerá de manera lenta el texto haciendo onda. Vamos a coger este apartado. Este apartado lo vamos a agregar y le vamos a decir, por ejemplo, que haga una estrella de 4 puntas y va a hacer una estrella de 4 puntas, velocidad media. Entonces tengo dos opciones. Le voy a aceptar y le digo, al hacer clic, sería primero me aparecería esto, luego me aparecería esto, pero yo lo que puedo hacer es que cuando aparezca esto, inmediatamente aparezca esto. Entonces tengo que decirle que después del anterior. Vamos a decirle a este y vamos a decirle con el anterior, que salgan los dos al mismo tiempo. Entonces vamos a agregarle cualquiera, en este caso voy a decirle un efecto al azar, con velocidad media, y le digo que salga con el anterior, es decir, estos dos saldrán juntos. Y por último, el texto. El texto lo voy a agregar, le digo que haga una rueda y la rueda tenga dos radios
velocidad media, y que no sea la Fairclick, sino después del anterior, es decir, aparecerá uno juntos y esto. Una vez hemos realizado los efectos, hemos dicho que este será la Fairclick, este también haremos clic, es decir, pararemos después de que se inicie la primera diapositiva, este irá junto con este y este aparecerá después de este. Entonces, el tema es la velocidad con que vayamos haciendo las cosas. Vamos a ponerle lento para que no se nos vaya, que no hayan terminado uno después del otro. Entonces vamos a decirle que el último no es con el anterior, sino después del anterior, ¿vale? Entonces lo tenemos. Aquí vamos a simular la presentación. Aquí también podríamos cambiar el orden de cada una de ellas, es decir, si queremos que el texto salga de primero, simplemente lo iremos subiendo en qué posición va a salir. Vamos a ponerla ahora al final. Vamos a decirle que queremos ver la presentación. Entonces la presentación de esto sería diapositiva 1. Una vez que la diapositiva 1 hace su efecto de onda, le doy y aparecerá, al darle al OK, aparecerán los dos temas con los efectos que tuvieran y por último aparecerá el texto. Y esta es la manera como vamos animando nuestra presentación. Otra de las cosas que también tenemos que tener claro es la transición entre diapositivas que ya hemos tratado en la práctica anterior. La transición entre diapositivas, la tenemos por aquí, y es transición entre diapositivas. Pero esta vez vamos a cambiar un poquito. Vamos a, de una a otra podemos decirle que queremos poner un efecto determinado. Cubrir hacia abajo, cubrir hacia arriba, etcétera. Entonces, si nosotros le damos a la presentación, observaremos que efectivamente nos aparece la primera página. Al darle a la segunda página, no le hemos puesto a todas las diapositivas, por consiguiente, él solamente ha entendido que queríamos esa cubrir para esa. Entonces, lo que vamos a decirle es, señores, el avance de diapositiva va a ser con el ratón y le vamos a aplicar a todas las diapositivas que tengamos. Entonces, volvemos a presentación, vemos la primera diapositiva, nos vamos a la segunda que acabamos de hacer, aparece el tema diapositiva, bailan las letras, aparecerán el texto de ambos subapartados, ahí tenemos los dos efectos y por último nos aparecerá el texto. Entonces, y así continuaríamos en la tercera diapositiva, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer que nuestra diapositiva tenga una música de fondo. Entonces, para el tema de música de fondo quiero hacer primero una pequeña salvedad. Vamos a bajar música de páginas en las cuales no tengamos el problema de las GAE. Para ello tenemos musicalibre.es, jamendo.com, etcétera. Ahí podemos descargar canciones. Yo ya he descargado previamente a mi escritorio 2 canciones y voy a utilizar una de ellas para ponerla de fondo, de música de fondo, en lo que va a ser la transición de todas las diapositivas. Entonces, sencillamente le digo que mi transición va a ser media y le vamos a poner un sonido. ¿Qué sonido? Le decimos otro sonido, podríamos ponerle sonidos de estos que tienen aquí por defecto, que es apertura, aplausos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ponerle otro sonido. Entonces, entre otro sonido, yo me busco en mi escritorio pues una canción que acabo de bajar, que en este caso se llama, por ejemplo, Decirte adiós. Le abro y le digo que efectivamente me lo aplique, que repita hasta que ponga un sonido en otra diapositiva. Entonces vamos a poner sonido en la tercera diapositiva. Y en la tercera diapositiva le vamos a poner un segundo sonido totalmente distinto. Le damos a otro sonido, cogemos un sonido, por ejemplo, la batalla. Entonces tenemos un segundo. ¿Qué ocurre? Que cuando yo haga mi presentación tendrá un sonido de fondo, una música de fondo. Y aunque cambie de diapositiva, el sonido permanecerá. Y ahora cuando cambie de diapositiva para irme a la tercera diapositiva, ahí parará ese sonido y comenzará el sonido de la nueva canción que he puesto. Entonces podía tener siempre en mi presentación pues sonido de fondo. Y hasta aquí la primera parte de la práctica número 2.